Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les van? Buenas tardes. Buenas Hola tardes. Nereida, buenas tardes. Buenas tardes, Nereida. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Bien, entonces vamos a iniciar. Permítanme un momento, voy a compartir la pantalla. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso, hasta que terminen de integrarse el resto del equipo. Bien, ya sabemos que la norma tiene 10 capítulos. De estos 10 capítulos, pues nosotros hemos ido repasando básicamente, desde donde se aplican los requisitos, o sea, desde donde los requisitos es una exigencia que comprende el capítulo 4 hasta el capítulo 10. Entonces, el capítulo 4 ya hemos hablado que comprende todo lo que está relacionado a la base del sistema. Sabemos muy bien, y por favor nunca se olviden, de que cuando los requisitos del capítulo 4 son claros, están bien estructurados, los demás requisitos seguramente que van a ser sólidos. Pero si estos requisitos de acá no son claros, no están bien analizados, no están integrados, entonces probablemente en una auditoría nos vamos a dar cuenta que los requisitos del capítulo 5, 6, 7, 8, 9 y 10 sean débiles, ¿no? Entonces ya vimos, bueno, lo que es el contexto, la comprensión de la organización y su contexto, ¿no? El contexto externo e interno, vimos las partes interesadas, nosotros conocemos como en parte factores asociados, también como actores locales, ¿sí? O stakeholders. En nuestro caso, generalmente siempre los denominamos partes interesadas. El alcance, como estando nosotros, ustedes recuerden que van a ser auditores y van a estar por fuera del proceso que les toque auditar. Nunca van a trabajar en el mismo proceso, sino en un proceso externo. Entonces, suponiendo que van a otra oficina, nos vamos a otra empresa, ¿no? Por fuera, nosotros tendríamos que mirar qué hace la organización, qué hace la unidad. Entonces, para analizar eso, solamente deberíamos tener en claro el alcance, qué incluye, a qué se dedican, qué hacen, cuál es el valor agregado de la unidad, de la oficina, de la organización. Ese es el alcance, ¿no? Y que lo hemos analizado en las evaluaciones. Luego, bueno, procesos. Ya hemos visto que el tema de procesos es muy importante simplemente por una sencilla razón, porque nos ayudan a identificar las responsabilidades dentro de una organización. Ya saben que mapa de procesos, interrelación de procesos, no, a veces también se le llama red de procesos, no es lo mismo que un organigrama y se distinguen en que los procesos buscan identificar responsabilidades, que es diferente a lo que expresa un organigrama, ¿no? Que son las líneas básicamente de autoridad. Quien tiene la capacidad de tomar decisiones y otorgar recursos. En el caso de las responsabilidades se orientan a mirar las acciones, ¿no? Que la gente comprenda qué le toca hacer, por qué lo hace y cuál es el resultado de no hacer adecuadamente el trabajo. Bien, liderazgo es un requisito implícito, no, a diferencia del resto, hay muchos requisitos que están explicitados y yo los puedo evidenciar, ustedes lo van a poder evidenciar con un registro, una fotografía, un plano, un TDR, pero liderazgo, compromiso y valores no, son implícitos y eso generalmente también se evidencia a través de la conducta. Luego hemos visto el enfoque al cliente. En gestión pública se ve como los usuarios, como aquellos que reciben, que de una u otra manera esperan un resultado nuestro. Por eso es que muchas veces este enfoque al cliente en gestión pública se ve como el enfoque de las partes interesadas. La política de calidad, que es la promesa que hacemos con la calidad, ¿no? Nuestro compromiso. Ya les decía de que cuando uno ve una política mal formulada, y se los digo honestamente más por experiencia, y así la política de primer momento uno no es clara, ¿no? Créame que en el resto de la auditoría de alguna manera se hace más sencillo porque empiezan a salir muchas limitaciones, muchas observaciones. Entonces la política de calidad de verdad que es una herramienta bien poderosa y cuando uno lo ve en la primera visualización uno ya sabe si está bien enfocada o no, o simplemente es un copy-paste de otro lado, ¿no? Entonces les explicaba que hay empresas que tienen políticas de calidad que se asemejan, pero nunca definen realmente a qué se dedican o qué hacen o cuál es el valor agregado.
¿no? Da lo mismo la política de calidad de una empresa que hace ropa y cirugía que una empresa pues que se dedica a servicios de vigilancia, por decirlo, ¿no? Entonces, no, ese es un tip que hay que tenerlo presente. Roles, responsabilidades y autoridades. Ya hemos dicho que los roles... Perdón, Alonso. Hijo. Baja un poco, por favor. Disculpen. Los roles, las responsabilidades y autoridades. Ya hemos hablado que los roles son todos aquellos trabajos que no necesariamente van a calzar con nuestro perfil de puesto, con el cargo que tenemos. No. Los roles muchas veces van saliendo, ¿no? Por necesidades de mejora, ampliación del proceso, no por encargos que tenemos. Muchas veces estos son de naturaleza temporal, pero todos ellos, igual que los cargos, conllevan una serie de responsabilidades. Entonces hay que identificarlos. Esa es la, digamos, esta precisión de los roles sale en esta versión 2015 con mucho énfasis, ¿no? Entonces, la vez pasada hacíamos un ejercicio de cuáles son los roles. Tenemos muchos, ¿no? En algunos momentos nosotros vamos a ser inspectores, supervisores o vamos a hacer control de calidad, ¿no? Aunque en ninguna parte eso está escrito. Por otro lado, vamos a tener un rol, por ejemplo, cuando se forman parte de las brigadas, ¿no? Por seguridad y salud, podemos ser parte de la brigada de lucha contra incendios, es un rol, y esto no necesariamente está detallado en nuestro perfil o en el ROF o en el MOF, ¿no? Entonces, de acuerdo también al trabajo que realizamos, nos vamos a dar cuenta siempre de que dentro del equipo hay diferentes roles. ¿Por qué? Porque uno cuando realiza el trabajo no es juez y parte, ¿no? Entonces, podemos elaborar a alguien ejecuta algo, alguien supervisa, alguien aprueba, alguien hace seguimiento. Entonces, por ahí tenemos ideas de los roles. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Hay 3 requisitos que en las auditorías, por este contexto de la pandemia, se han vuelto muy fuertes. No se han vuelto, se les ha vuelto requisitos muy, muy, muy fuertes al momento de una auditoría. Entonces nos dice la norma de que los riesgos es la incertidumbre de que algo suceda. Por eso es que los riesgos pueden ser reales o potenciales. Si es algo positivo, bueno, se le va a llamar oportunidad, y si sigue siendo negativo, pues se va a quedar con el nombre de riesgo. ¿Qué es lo importante del riesgo? Nos dice que hay que identificar los riesgos, sobre todo mirando la organización y su contexto. ¿Eso qué nos lleva a mirar el requisito 4.1? ¿Sí? ¿Se acuerdan del FODA que hemos hecho o análisis PESTEL también se le conoce? Entonces, con el nombre que fuese, la norma nos dice que hay que mirar los riesgos, ¿no? ¿Cuál es el riesgo ahorita de la incertidumbre de pandemia, por ejemplo? Hemos identificado en el FODA que no sabemos, ¿no? Cuándo terminará esta pandemia. Ya, muy bien, ¿eso qué nos origina? De que muchos riesgos y muchas oportunidades, ¿no? Por un lado, seguiremos, pues, realizando nuestras SAI. Por otro lado, pues, seguiremos haciendo trabajo remoto, ¿no? Y eso nos va a llevar también a una serie de sucesos, ¿no? Que pueden ser, analizando a la luz de la norma, en efectos buenos y en efectos, pues, no buenos. Los buenos son las oportunidades y lo negativo sigue llamándose riesgo. También nos dice que miremos las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Por eso es que en una auditoría generalmente se mira procesos, riesgos y oportunidades por procesos. Pero la norma dice, sí, pues lo puedes hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque tus procesos van a estar dentro de tu análisis interno, ¿no? Cuando tú miras el contexto externo de esas variables externas, vas a encontrar unos riesgos y oportunidades, pero si miramos internamente a la organización, vamos a tener que mirar procesos y por ahí entra este requisito. Pero la norma de frente dice, miren organización y su contexto y necesidades y expectativas de las partes interesadas, ¿no? También nos dice que hay que ver esos riesgos que tenemos que mirar. ¿Por qué? Porque vamos a vamos a aplicar una serie de acciones, ¿no? Entonces, acá les aviso de que hace poco ha salido otra versión del procedimiento de gestionar riesgos. Justo con Alex en la mañana tuvimos una reunión, la semana pasada nos enteramos de este procedimiento. Han incluido ya por un tema de que se está trabajando la ISO 27001, que es un sistema de seguridad de la información. Entonces se han añadido unos ítems más, ¿no? Para este tema. Entonces, pero no le he colgado, discúlpenme, pero hoy día lo voy a poner. No dista mucho del otro procedimiento, pero sí han agregado algunas cosas. Entonces nos dice eso sobre los riesgos, ¿no? ¿Qué más nos dice? Bueno, que los riesgos se pueden evitar, asumir, eliminar, ¿no? Pues se puede compartir y se puede mantener también. Muchas veces los riesgos que son externos, esos jamás los vamos a poder eliminar, ni siquiera minimizar. A veces solamente nos toca adaptarnos.
Bien, la norma también nos dice de los objetivos de la calidad y planificación para lograr los cuales los objetivos son los deseos, las intenciones que tenemos. ¿Sí? La idea es que a veces tenemos tantos objetivos, pero si no hay un indicador, una métrica, es como yo, ¿no? Toda mi vida he deseado bajar de peso, he luchado siempre contra mi peso. Deseo bajar de peso, es mi intención. Pero si yo no tengo un plan de acción, una métrica, no planifico cómo voy a hacer eso, qué dieta, cuántas calorías, cuánto tiempo de ejercicio, pues siempre se va a quedar como una intención. Por eso es que la norma nos menciona, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de calidad que tenemos, ¿no? Y cómo estamos haciendo para hacerle seguimiento. Nos habla de los recursos, hemos hablado que una mnemotecnia para identificar recursos son las 7M, ¿se acuerdan? Mano de obra, mentalidad, eso está en la PPT de procesos, el mapeo de procesos en las entradas, ¿se acuerdan? Que cuando nosotros necesitamos un insumo, un input, una entrada, vamos a necesitar siempre un recurso. Mano de obra, vamos a necesitar métodos, documentos, medio, una infraestructura, un lugar, equipos, vamos a necesitar moneda, sinónimo de presupuesto, vamos a necesitar maquinarias, una laptop, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá la norma nos dice que entre estos recursos, el principal somos nosotros, las personas, ¿no? Y para eso hay que ver si las personas son las personas necesarias y adecuadas también, ¿no? ¿Para qué? Para tener un sistema de gestión eficaz, ¿no? En la operación y control de todos nuestros procesos. ¿Qué más nos dice? Otro recurso, la infraestructura, que pueden ser edificios, servicios asociados, equipos, ¿no? Hardware, software. Pueden ser recursos también de transporte, tecnologías de información y comunicación. ¿Por qué? Porque gracias a estos que nosotros vamos a poder lograr la conformidad de los productos y servicios. Imagínense que nos manden a hacer un informe y no tenemos o tenemos que colgar algo ahí, como a veces veo, ¿no? Sí, hay que presentar esta información y no tenemos correo o se cayó, ¿no? El servidor. Entonces tenemos problemas. ¿Qué más? Bueno, el ambiente para la operación de los procesos, ya hemos hablado de que el ambiente, dependiendo de la organización, va a variar. Por ejemplo, ¿no? En Disneylandia les decía que el ambiente necesario para la operación va a estar relacionado a una serie de factores, por ejemplo, sociales, ¿no? Un ambiente apacible, un ambiente lleno de alegría, donde ustedes van a ver a la gente pues siempre con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Por eso es que se habla que es una combinación de factores humanos y físicos, ¿no? Sociales, la no discriminación, un ambiente tranquilo, ¿no? Libre de conflictos. Los psicólogos, ¿no? Reducción del estrés, prevención del síndrome de agotamiento, cuidado de las emociones, y físicos como temperatura, calor, humedad e iluminación. Hablábamos que en Disney, por ejemplo, no aplica mucho este tema de los sociales y psicológicos, porque ahí pues se supone que uno va a divertirse, ¿no? Entonces nadie está de mal humor, ahí está prohibido ¿no? Y la gente está tan preparada, tan concientizada que en el momento de tener ese enfoque al cliente, pues nos hace sentir bien. Bueno, yo nunca he ido, pero me han contado. Entonces, en el caso físico hablábamos de los alimentos, ¿no? Por ejemplo, vamos a Macro, vamos a Plaza B o vamos a cualquier supermercado y nos damos cuenta de que tenemos equipos que controlan ciertas características del ambiente, como la humedad, ¿no? También, bueno, hay la circulación del aire, ¿no? Porque ciertas zonas que tienen que estar muy ventiladas y más aún con el tema del virus, esto de la pandemia, el control de temperatura, ¿no? O sea, el pescado pues tiene que estar a determinada temperatura, porque si está por debajo de ella puede afectarse. Entonces, a esto se refiere ambiente. Ya muchas veces, a veces me dicen, Nereida, pero infraestructura no es lo mismo que ambiente, no. Bien, acá hay un punto muy interesante, recursos de seguimiento y medición. Ya, no voy a... ¿Aló? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Alguna consulta, por favor? ¿No? Entonces, vamos a hablar del tema de recursos y seguimiento y medición. Este requisito básicamente nos dice que en la OMS debemos determinar y proporcionar recursos necesarios para asegurarnos de ¿qué? De la validez y fiabilidad de los resultados, ¿no? ¿A qué se está refiriendo este capítulo, amigos? Simplemente a todos los equipos que nos dan alguna medición o nos ayudan en un seguimiento. Por ejemplo, les hablaba la semana pasada de las balanzas, ¿no? Que pesan las cajas. Entonces nos dice que primero tenemos que determinar cuáles son esos recursos de seguimiento y medición, o sea, cuáles son aquellos equipos, para ver si sus resultados son valideros, para ver si son apropiados al proceso, ¿no? En este caso, por ejemplo, de pesado de cajas, y si se mantiene de manera idónea, ¿no? Entonces,
¿Qué más? Si es que tenemos registros, ¿no? Información documentada, procedimientos, alguna evidencia de que la balanza pues esté pesando bien o no. ¿Qué más nos dice? ¿Por qué? Porque nos debe dar información sobre la trazabilidad de las mediciones. La trazabilidad es seguirle los pasos, ¿no? Saber la historia, cómo nació y cómo terminó. Porque solamente haciendo trazabilidad de las mediciones, es decir, la antigüedad del equipo, que marca cuál es la unidad de medida, si utiliza las pesitas, ¿no? Como vemos a veces en las balanzas grameras, ¿no? Hay algunas las mecánicas, o tal vez no. Tal vez es un equipo, pues, como se utiliza en los mercados, ¿no? Para pesar, pues, digamos, pesos superiores a los 500 kilos, 1000 kilos, no lo sé. Entonces, ¿con qué finalidad? Por la validez de los resultados de la medición, ¿no? Entonces, nos va a quedar un camino, si se calibra o se verifica. Entonces, cuando hablamos de calibración, ahí he preparado una PPT aparte, ¿no? La calibración, nosotros decimos, si un equipo está calibrado, hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces se entiende erróneamente que verificar o hacer un contraste, que yo comparo una balanza contra otra balanza y esa es la calibración. No, la calibración es un proceso externo que lo hace una empresa, ¿no? Generalmente que tiene un laboratorio y que está acreditada ante INACAL. Antes era ante Indecopi. Entonces nos dice por qué, porque tenemos que ver que los patrones que utilizan estas empresas que están acreditadas, ¿sí? Corresponden también, responden a un sistema de medición internacional o nacional. Y si existe, no, pues no hay patrones, porque también hay equipos que no tienen, no se pueden calibrar, entonces hay que ver si se conserva información documentada sobre la base utilizada. Nos dice que hay que identificar también el estado de calibración y hay que proteger esto contra daños, ajustes o deterioro. Ahora, si se determina que la validez de los resultados puede ser también que no esté apto el equipo, ¿no? Que es como una balancita del mercado, y disculpen que insista mucho, pero creo que es un ejemplo que nadie puede olvidar. ¿Qué pasa si la balanza no pesa, no marca la cantidad adecuada? O bien el proveedor nos está robando el peso, o a la inversa, ¿no? Está perdiendo. Entonces siempre alguien sale perjudicado cuando un equipo no mide adecuadamente. Esa es la calibración. Entonces vamos a preparar una PPT chiquita, porque a veces está pegado a la norma, pero a veces es necesario también En la OMC nosotros tenemos que determinar cuáles son esos equipos de seguimiento y medición a realizar. Yo he puesto acá 3 ejemplos de lo que nosotros hacemos. ¿Ven esta balanza con unas pesas pequeñitas? ¿No? ¿En qué momento empleamos? Ajá, gracias, Merly. Miren, ¿en qué momento nosotros hemos identificado que tenemos necesidad de estos equipos de seguimiento y medición? ¿No? En varias etapas. Una de ellas, un proceso interesante, es cuando, pero esto lo tercerizamos, no lo hacemos directamente nosotros, pero en una auditoría no quita que la responsabilidad sea nuestra. Así se haya subcontratado, nosotros respondemos por ellos. Entonces, primero son las balanzas, ¿no? Porque van a pesar las cajas, desde que salen de la imprenta hasta que se transportan y también de retorno, ¿no? Cuando regresan los instrumentos. Por ejemplo, otro equipo que hace seguimiento, que nos da una información sobre la medición, ¿no? El seguimiento, son, acá vemos una ficha óptica, pero ¿cuál es el equipo que en el procesamiento en el proceso de procesamiento de información, cuál es el equipo que nos ayuda a dilucidar que, por ejemplo, la marca sea la correcta y no que yo haya borrado en la A y al mismo tiempo haya escrito en la D y al final los 2 circulitos muestren la misma marca? ¿Eso en qué equipo lo vemos? Los escáneres con captura de datos. Excelente. Así es, en los escáneres. Entonces, aquí el equipo que vamos a usar es el escáner. Por otro lado, vemos un equipo ahí que marca 224, ay, Dios mío, estoy más ciega, ya, que nos marca 24 grados centígrados y abajo nos marca 52%. Esto se llama termohigrómetro. Un termohigrómetro, es un equipo que generalmente se coloca cuando hay servidores. Ricky, ¿estás en el curso? ¿No está nuestro amigo Ricky? ¿No?
¿Dónde está? Entonces, ¿qué sucede? Los servidores son equipos muy sensibles y tienen que estar a temperatura y humedad controlada. En algún momento, si ustedes han tenido la oportunidad de ir a ver el lugar donde se ubican los servidores, se van a dar cuenta que están con equipos de aire acondicionado. ¿Por qué? Porque si estos equipos están digamos, en un ambiente, y ahí cruza ese requisito de ambiente que hemos visto hace un momento. Entonces, si nosotros vamos a un sitio y no hay condiciones controladas, al menos en el verano, esos servidores se pueden valorar. ¿Y qué pasa si se pierde un servidor? Digamos, de los servidores que tenemos y de las computadoras, perderíamos información. Imagínense que estamos trabajando una información de la ESAI y de repente, por decir cualquier cosa, perdemos esa información. Todo el trabajo se quedaría truncado, ¿no? Entonces, estos, por ejemplo, son algunos de los equipos que sí, de una u otra manera, empleamos, ¿no? Las balanzas, los escáneres, y bueno, por ahí termográmetros, pero eso también seguramente que lo maneja Mazotti que nosotros. Entonces nos dice que hay que identificar aquellos equipos de seguimiento y medición a realizar. Ya tenemos 3 ejemplos acá. Luego nos dice hay que ver si están calibrados o verificados, ¿no? Si se calibran o verifican. Por ejemplo, cuando nosotros calibramos, pensamos en la balanza, pero en el ejemplo de acá que vemos las pesitas, en realidad lo que se calibra son las pesas. Por eso es que se dice de que las pesas al momento tienen que tener un certificado de calibración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo hace un tercero. Eso no lo podemos hacer nosotros. Y si no se puede mostrar un certificado de calibración, entonces no se puede decir que el equipo está calibrado, porque no hay evidencias de eso. Por el contrario, hay otros equipos que no son mecánicos, no son digitales, como este termómetro o el escáner. En ese caso, nosotros no lo vamos a llevar pues, a una entidad que se dedique a un laboratorio de acreditación. Generalmente estos equipos digitales tienen su autocalibración, pero también es cierto de que muchas veces si se quiere calibrar, o sea, calibrar, digamos, de una manera ya más con una opinión de terceros, o sea, ¿no? Ver cómo está el equipo, generalmente lo hacen las casas, ¿no? Las casas, las que son propietarias de estos equipos. Y a veces son ellos los que encargados de hacer este trabajo y por eso es que muchas veces hay ciertos dispositivos que se tienen que ir al extranjero, pero a veces entre esa ida y vuelta sale más barato comprar otro equipo. Entonces, el tema de calibración es bien interesante. Hay una norma que se llama ISO 17025, es inmensa. Es todo un tema también bien interesante, pero bien complejo. Pero en una auditoría, ¿por qué nos sirve? Y eso lo hemos escuchado, ¿no? Decir, las calibraciones son servicios muy caros, son costosos. Entonces, cuando se pide una propuesta, a veces pero ¿quieres un certificado de calibración? Sí. No, eso me cuesta más. Y muchas veces, al menos en el tema de construcción, ahí es donde también sucede que hay malas prácticas, ¿no? Porque se pone, el equipo tiene que estar calibrado por la autoridad competente. Y como no se sabe, entonces a veces nos dan gato por liebre, ¿no? No nos dan, siempre se cuelga esto, perdónenme, no avanza. Entonces, ya. Entonces, generalmente, un certificado de calibración tiene las características que ustedes ven en la izquierda. ¿Se dan cuenta que en la parte superior a la derecha dice INACAL y hay un número de registro? ¿Sí? Pero el laboratorio que está haciendo el servicio de calibración, la empresa Metroil, ¿no? Dice, tiene un laboratorio de calibración acreditado por el Instituto Nacional, el organismo para la acreditación INACAL. Y expide a su cliente un certificado de calibración con un número, nos dice qué instrumento calibró, la marca, modelo y todos los detalles. Entonces, cuando nosotros vamos a pedir, señor, su certificado de calibración, nos terminan dando un informe de mantenimiento o contraste o verificación, y eso no es lo mismo. Entonces, eso sí, por eso es que hice una PPT aparte. Entonces nos dice que hay equipos que van a tener la capacidad de ser calibrados y los que no puedan ser calibrados van a ser verificados o verificar. Yo tengo mi balanza, ya suponiendo tengo mi bodega, tengo mi balanza, me presto otra balanza, supuestamente la que menos uso, y verifico.
Es más, yo podría tener una balanza ahí y no la podría tocar porque voy a decir, este va a ser mi patrón de calibración, por decir algo, ¿no? O unas pesas. Pero yo no puedo decir que yo compare con un equipo que sea nuevo, que está en mi propiedad o de un tercero, mientras no tenga ese certificado de calibración, yo no puedo afirmar que está calibrado. Lo que puedo decir es que sí ha tenido una verificación o un contraste. Entonces nos dice, sea calibrado o verificado, hay que ver el tema de ajuste o reajuste. Y estos resultados tienen que estar registrados e identificados. Y generalmente este estado de calibración, discúlpeme que no sé usar el puntero, acá hay una etiqueta que dice estado de calibración. Entonces, muchas veces este estado de calibración, las empresas que hacen este servicio colocan unos stickers verdes. Y en esos stickers verdes que ustedes ven en el equipo, ahí está el número, la fecha. Entonces, da fe de que al tener ese sticker verde, definitivamente tiene un informe, un certificado de calibración que lo respalde. Entonces, en una auditoría, esos son los tips que tenemos que fijarnos, ¿no? Si es que, señor, este equipo se calibra, la balanza se calibra, sí, muéstrenme el certificado de calibración. No, no lo tengo, entonces no está calibrado, está verificado, está con contraste o es ajustado y está ajustado, ¿no? Porque esos son los dos tips, el certificado y ese estado de calibración que generalmente es una etiqueta verde. Entonces nos dice que los resultados se tienen que registrar para identificar, ¿no? El estado de la calibración y se debe proteger. Ahora, si no está conforme, entonces hay que validar esas mediciones cada cierto tiempo, ¿no? Sucede muchas veces en provincia, por ejemplo, yo recuerdo que en una auditoría habían balanzas de gran tonelaje y pues no había ninguna entidad que hiciera, que estuviera acreditada contra INACAL porque ni siquiera INACAL tenía los patrones. Yo les decía, ¿por qué es tan caro? Porque generalmente estos laboratorios de acreditación que están acreditados ante INACAL tienen unos patrones en condiciones, en ambientes controlados de temperatura, de humedad, no se pueden tocar y es todo un tema también de acreditaciones. Entonces, ese servicio por eso se hace caro, ¿no? Y también por el trabajo de los técnicos. Entonces, nos dice que todo esto nos ayuda a evidenciar el estado de conformidad. Muchas veces en las empresas, en las organizaciones, en algunas instituciones, tienen un plan de calibraciones, sí, que es diferente al plan de mantenimiento. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo empezamos a diferenciar o a identificar el estado? Acá tenemos, estos equipos se utilizan generalmente para hacer estudios de impacto ambiental, instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Sondas, rotámetros, muestreador de aire, sonómetro que se utiliza para medir el sonido, ¿sí? La unidad de medición, miren, ¿no? Acá, por ejemplo, el tren de muestreo de gases se mide en centímetros cúbicos por minuto. Tiene un código de identificación interna, la marca, el modelo, la serie. Y acá se dice, ¿no? Si está calibrado por quién lo calibró y el último mantenimiento y calibración realizada de los equipos. Estos planes pueden ser, generalmente son más amplios, pero de alguna manera nos evidencia, ¿no? De que hay un plan, de que cuando vamos a ver el certificado de calibración debe tener la fecha que está en la última columna y obviamente que en el equipo tiene que estar el sticker verde. Si no es así, probablemente hablamos, ¿no? De los escáneres, por ejemplo, que ven las pruebas, las fichas ópticas. Entonces, ahí sí, pues, no es necesario todo eso. ¿Por qué? Porque el equipo se autocalibra. O a veces el plan de calibraciones también conlleva que esos equipos, aparte de autocalibrarse, también necesita ser calibrado, verificado por la casa matriz. Entonces, este es el tema de las calibraciones, ¿ya? Por eso había preparado esto, también lo voy a colgar en nuestra carpeta de la clase del día de hoy. Entonces, hasta aquí, por favor, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta, alguna duda? Si, por ejemplo, estuviésemos auditando y el proveedor, nosotros hicimos tu certificado de calibración y nos entrega un informe, dice, no, sí está calibrado y acá está el informe. Puede ser que en el informe también se diga calibración, se ha hecho una calibración, ¿no? Algo. Pero tiene que tener ese respaldo del certificado. Ahora, también es cierto que INACAL no tiene patrones para todos
Y en este caso, pues las empresas manejan sus calibraciones bajo propios estándares, ¿no? O sea, cumplen la 17025, pero igual, si no tienen la capacidad de emitir un certificado de calibración, lo más probable es que solamente se haya hecho un trabajo de mantenimiento y verificación. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta, por favor? ¿No? Ya. A ver, a la luz. Sí, dime. Nereida, según lo que tú conoces de nuestros procesos, ¿no? Has hecho un mapeo, todo. O sea, por ejemplo, ¿qué necesitaríamos calibrar nosotros? Porque, como sabes, hay procesos y equipos que se usan en esos procesos que son contratados, ¿no? O sea, hay un operador logístico y ese operador logístico es el encargado de ver todos esos aspectos, ¿no? Aún así, o sea, eh, ¿cuáles serían los equipos, lo que nosotros necesitaríamos calibrar en cada uno de los procesos, según tu percepción de los procesos de UMC? Sí, lo que yo he visto donde podríamos reforzar un poquito más, lo que tú dices es cierto, son procesos contratados externamente y la norma tiene un requisito para eso. Entonces, al ser el tema por ejemplo, los terceros nos proveen de balanzas, ¿verdad? O sea, perdón, dentro del servicio de impresión y transporte, hay un tema de que tienen que haber unas balanzas, ¿no? En las cuales se registran los pesos. Lo que yo he observado en el TDR me parece que podríamos añadir ahí cuando regresemos al tema de la presencialidad es decirles que estos equipos estén calibrados. ¿Y cuál sería nuestra responsabilidad desde el punto de vista de la auditoría? Verificar, pedir que dentro de los entregables nos entreguen los certificados de calibración, por ejemplo, de las balanzas o de las pesas, o en todo caso su equivalente. No sé exacto, o sea, no he tenido la oportunidad de ir a ver las balanzas, pero yo me imagino que deben ser como esas balanzas de pie, ¿no? Que son que creo que pesan hasta 40, no, 100 kilos, si no me equivoco. Estoy suponiendo. Entonces, ahí tendríamos que ver el tema del solicitarles el certificado de calibración y en caso no fuese, por ejemplo, estas balanzas de pie, sino que fuesen balanzas digitales, su equivalente, o sea, su último informe de verificación o contraste de la balanza, ¿no? Porque, como digo, no es como el escáner. Nosotros no hay una empresa en el país que vaya a hacer una calibración ahí, porque son equipos digitales. Entonces, es lo único que yo he visto. En el caso de UTIC, como ellos estaban haciendo el tema ISO 27001, yo los veo bien ordenados, desde el punto, bueno, de lo poco que hemos conversado, yo estoy segura que sí tienen eso. Porque siempre, ¿qué sucede? Que cuando nosotros vamos a hacer una auditoría, recuerden que siempre vamos a tener que tener un documento y la evidencia. Un documento es todo lo que nos dice que se debe de hacer y la otra parte es la evidencia. En este caso, el TDR es lo que dice que se debe de hacer, pero la evidencia pues lo maneja el tercero, ¿no? En este caso, quien hace el servicio. Eso es lo que yo he visto de primer momento, Johnny. Respecto a los escáneres también, o sea, son digitales. Ahí difícil que podamos hacer algo finalmente, como digo, tienen su autocalibración y en todo caso, lo que sí es tal vez el tema del tiempo, ¿no? Pero algo así más de fondo que haya visto, sinceramente no. ¿Qué podría Claro, algo? o sea, porque por ejemplo, ahora que menciona los escáneres, claro, o sea, de repente los escáneres se autocalibran, pero el asunto es la pericia de quien opera el escáner, porque, por ejemplo, en un proceso de codificación que tuvimos, si mal no recuerdo, en el último año, el 2018, o en la piloto 2019, fue un verdadero dolor de cabeza y para nosotros se generaron contratiempos de toda índole, porque la principal dificultad, por ejemplo, estuvo en la captura de imágenes, ¿no?
Entonces, yo te lo pregunté, te hacía la pregunta antes de eso porque tú más o menos lo has enfocado desde el punto de vista que yo lo estaba pensando, porque todo este asunto de ver la calidad y de la gestión de la calidad, o sea, si bien la intención es hacer un curso de auditores, creo yo que también puede mejorar algunos de nuestros procesos para que nosotros mismos mejoremos la calidad de estos, ¿no? Y en el caso de los terceros o los operadores que se contratan, poder exigir algún tipo que esté dentro de esta promesa que tú la has llamado así a la calidad o a la política de calidad, ¿no? Que nos garantice que los productos que vamos a tener son los que deberían ser, con las características que deberían tener y no echen a perder la planificación que nosotros tenemos, ¿no? Eh, entonces, allí, en tu opinión, o sea, ¿cómo es que nosotros podemos también comenzar a mejorar en los TDR y otras cosas a partir de esto que tú nos estás mostrando, ¿no? Ajá, sí, gracias, Yanni. Justo, ahí hay otro requisito y tú has apuntado en algo muy importante que se llama, disculpen, pero siempre se congela cuando quiero pasar, no sé, a veces, perdón, no sé por qué, ya, está, ya. Hay un requisito que también tenemos que ver con el tema de las personas. Esto lo vamos a ver más adelante, pero Ioni, o sea, por un lado podemos atacar el tema de los equipos, pero por otro lado también hay un requisito que se llama competencias. Considero yo que con base a la experiencia que acabas de explicarnos, entonces ahí tenemos que fortalecer los TDRs para el tema de la contratación del personal que está en los procesos de captura de imágenes, ¿no? Tal vez aparte de las evaluaciones y todos los controles que tenemos, tal vez sea necesario que en la evaluación de competencias, por ejemplo, más allá de hacer la evaluación psicológica y todo eso, también se haga una evaluación de esas destrezas que tienen, ¿no? Esas destrezas visuales. Les cuento una anécdota así chiquita. Hace años por 5 años audité una empresa que se encarga de elaborar panetones, ya que era el rubro que habían certificado. Entonces, ustedes saben que las características del panetón pues tienen que ser muy, muy sensibles, ¿no? No solo por el peso, porque si hay mayor o menor peso, pues el cliente puede hasta demandar a la empresa. Pero también hay otras características, ¿no? Las características físicas del producto, el color, el tamaño, la forma. Y hay otras características que están relacionadas, o sea, son características sensoriales. Ahí si yo digo algo indebido me corrigen. Una de ellas es el olor. No todos tenemos el olor y el sabor. ¿Cómo nosotros vamos a decir que es el mejor olor, el mejor sabor, si todos en ese sentido podemos tener no sé, pues más o menos desarrollado el gusto y el olfato? Entonces lo que hacían en esta empresa era que formaron a unas inspectoras sensoriales, le llamaban, unos inspectores sensoriales. Entonces ellos agarraban y hacían, ¿no? Tomaban una serie de productos y empezaban a olerlo, a probarlo. Medían con su tallímetro, una reglita para medir si todos los panetones más o menos tenían esa altura, ¿no? Pero por muestreo, porque imagínense medir millones de panetones. Entonces, tal vez algo similar podamos proponer en el TDR, ¿no? Sobre el tema de estas destrezas sensoriales, buscar el mecanismo que con base a la experiencia que ya hemos vivido, ¿no? Se puedan agarrar y pedirle al proveedor y pensar en una estrategia para asegurarnos que las personas que están yendo a hacer este proceso de captura de imágenes, pues no nos vuelvan más adelante un problema, ¿no? Yo creo que por ahí podríamos ir. Y eso se ve en un requisito llamado competencias. Hoy día creo que sí, no. Si no es esta, la siguiente clase, pero ese es el requisito, ¿no? Creo que por ahí podemos hacer algo. Ok.
Pero gracias, gracias por compartir las experiencias porque de verdad no se imaginan. Una de estas cosas, la norma, la primera vez que yo la llevé, honestamente yo me dormí. Ay, me quedé seca. Y mi profesora fue la ingeniera Olga Lucía. Imagínense, pero para mí me pareció chino. Pero ya uno aprende cuando en la práctica con los ejemplos. Entonces, por eso es que a veces le doy más peso a los ejemplos que a toda la teoría, ¿no? Entonces, esa es la idea. Hay un requisito que se llama conocimientos de la organización y nos dice que en la OMC, no digo organización, ¿por qué? Porque no todo el mundo va a certificar, sino nosotros. En la OMC debemos determinar esos conocimientos generalmente específicos que se adquieren con la experiencia. Recuerde que quien conoce mejor los procesos son ustedes. Yo no, yo tengo 2 años y me he leído y comprendo, ¿no? Por el tema de procesos. Pero quienes saben todas esas vicisitudes y esas lecciones que a veces hemos aprendido de manera dolorosa, pues todo el equipo técnico de la OMC, ¿no? Entonces, bueno, y en realidad en todos los procesos. Entonces nos dice por qué, porque estos conocimientos de alguna manera nos permite identificar el grado de conformidad o no conformidad de los productos y servicios. Y dice que estos conocimientos tienen que estar disponibles, ¿sí? Sobre todo cuando hay cambios, hay esas necesidades, esas tendencias cambiantes como lo estamos viviendo. Entonces ahí es necesario determinar cómo vamos a adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios, ¿no? Dice que se puede basar en fuentes internas, como la propiedad intelectual, y esto también aplica, por ejemplo, en evaluaciones, ¿no? Porque ahora estamos viendo el tema de derechos de autor. Entonces, por un lado, se cumple este requisito. Por otro lado, también nos habla de los conocimientos adquiridos por la experiencia, con la experiencia, ¿no? Lecciones aprendidas de fracasos, de esos proyectos de éxito, ¿no? Entonces, nos habla sobre todo que cuando estos conocimientos no están documentados, ¿qué sucede? Que lo sabemos solo nosotros, pero no lo compartimos. Y las personas que se están desarrollando lo aprenden ya no por un tema de manera preventiva, sino correctiva, cuando ya el evento está. Entonces, la finalidad de todos estos conocimientos es aportar en la mejora, ¿no? También nos dice que pueden haber fuentes externas, ¿no? Normas, academias, conferencias, ¿no? Recopilación de conocimientos que vienen de clientes o proveedores externos. En este caso, por ejemplo, nosotros aprendemos también mucho con PISA, ¿no? Porque ellos manejan como un estándar mundial. Entonces, nos dice que estos conocimientos de la organización, ¿sí? Son muy importantes. Y para ello tenemos que determinar la competencia necesaria del personal. Entonces, recuerden que acá, por favor, también nunca se vayan a olvidar. Dentro del equipo hay psicólogos de los ahorita presentes, estimados amigos. ¿Hay alguien que sea psicólogo? ¿Algún psicólogo? ¿No? Ya, les cuento. Todas las especialidades tienen generalmente un lenguaje propio, ¿verdad? Un lenguaje. Entonces, por ejemplo, en temas de ISO, a veces como que chocamos con algunas disciplinas. Los psicólogos le llaman, por ejemplo, cuando hablamos de competencias, para un psicólogo competencias es sinónimo de habilidades, ¿no? De las destrezas que tenemos. En ISO 9001, no, difiere. Competencia es el conjunto de 2 E y una F. Se dice que la competencia del personal está conformada por la educación, el grado académico alcanzado, ¿no? Lo que hemos estudiado. Puede ser también adicional a formación. Y también cuenta la experiencia. En la anterior versión se hablaba de habilidades, pero acá el tema de habilidades está, de alguna manera, lo han dejado implícito. Entonces nos dice que hay que determinar la competencia del personal, ¿no? O tomar acciones para adquirir esa competencia. En pocas palabras, cómo formamos a la gente con base a sus conocimientos, ¿sí? Cómo las formamos, cómo las capacitamos. Y algo interesante que pasa en OMC es de que hay mucha capacitación interna. Lo que pasa es que como no sale hacia recursos humanos, no se evidencia eso que hacemos, eso que realizamos, ¿no? Cuando agarramos y desarrollamos a alguien. Por ejemplo, en todos los equipos yo he visto que sí, pues hay un tema de desarrollo de conocimientos interesantes, pero muchas veces cuando no están documentados, cuando no lo tenemos ahí articulado, integrado, sí, pues no, quien lo conoce bien, pero quien no lo conoce no sabe. Entonces,
excelente. En el UMC hay poca rotación de personal, pero yo a veces fastidio, no digo, ¿qué pasa si te sacas la TINC? Y dices, no, me voy a recorrer el mundo y ya no trabajo. Entonces, las personas que tomen la posta no van a tener esa información a la mano, y eso también puede ser crítico en algún momento, en algún escenario, ¿no? Al menos en el caso de la UMC, que tienen tantos años y han pasado tantas cosas, ¿no? En el año 2017, por ejemplo, ¿no? El tema de todo esto de las inundaciones, de las lluvias, ¿no? Los huecos que se dieron, después el tema, si no me equivoco, también de la huelga, o sea, son momentos muy dolorosos. Y eso nos dice la norma, ¿no? O sea, ¿cómo estamos haciendo? Primero, para tener esa documentación, nuestras lecciones aprendidas, y dos, ¿cómo estamos haciendo para tomar eso como insumo y formar pues a los equipos? Eso se hace. Lo que pasa es que no lo tenemos documentado, nada más, y es cuestión de hacerlo. Entonces nos dice acá que puede incluir, por ejemplo, la formación o tutoría, ¿no? Por ejemplo, tenemos especialistas senior y también tenemos especialistas junior en evaluación, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo va a ser un senior? Bueno, cuando tenga más experiencia, ¿no? Cuando ustedes digan, ah, bueno, ahora sí puedes desarrollar este rol también. Eso es lo que nos dice la norma. O también la reasignación de las personas, contratación o subcontratación de personas competentes por un tema de tiempo para los pilotos para elaborar los instrumentos de evaluación. En un momento se requieren elaboradores, ¿no? ¿Por qué? Porque es un trabajo muy especializado, es un rol que muchas veces por tiempo no tendremos la capacidad de hacer. Entonces, parte de este requisito se evidencia con eso. Y nos dice que todo esto debe estar como información documentada. ¿Qué más nos dice? Bueno, también la toma de conciencia es muy importante, ¿no? Asegurarse que conozcamos la política de calidad, nuestros objetivos, la contribución a la eficacia del sistema de gestión de calidad y las implicaciones del cumplimiento de los requisitos. También hay otro requisito que nos habla de la comunicación. ¿Cómo son nuestras comunicaciones internas y externas pertinentes? O sea, ¿no? Por ejemplo, ¿qué comunicamos nosotros a nivel interno y externo? ¿Cuándo comunicamos? ¿A quién comunicamos? ¿Cómo comunicamos? ¿Y quién comunica? ¿No? Entonces, la norma nos dice que en una organización hay múltiples canales de comunicación y múltiples también receptores, ¿no? Que pueden ser internos y externos. Entonces, ese es un requisito que se mira también. Y ahora con el tema de las redes sociales, pues este requisito se ha vuelto más amplio, ¿no? Entonces decíamos si por un correo, un memo, un informe, gestión pública generalmente era así, ahora ya no. Este requisito de acá, de la información documentada, es uno de los más largos, no de los más largos, es uno de los más complejos, 7.5. Este requisito, ¿qué nos dice? Que nosotros, la información documentada, y probablemente hoy día no lo vamos a terminar, pero solamente lo voy a tocar para reflexionar. Nos dice que dentro de la organización tenemos que tener control de la información documentada. ¿Para qué? Nos dice que esta información se debe controlar para asegurarse que esté disponible, ¿no? Por ejemplo, a veces nosotros necesitamos algo y la información no está. Y eso también nos causa un problema dentro de la gestión. ¿Qué más? Nos dice que tiene que ser idónea, ¿no? ¿Cuál es su uso? ¿Dónde y cuándo se necesite? ¿No? ¿Qué más? Nos dice que también hay que tener cuidado contra la pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de la integridad, ¿no? Entonces, hay información que pues no puede estar libremente ahí circulando. Es confidencial. Mayor evidencia, pues las evaluaciones de los estudiantes, ¿no? De los factores asociados. O sea, eso se maneja con una restricción por el mismo impacto que puede tener. Entonces, esa es una evidencia de esto, ¿no? ¿Qué más nos dice? Que este control de la información documentada, ¿sí? Para este control debemos tener en cuenta cómo se distribuye, cómo se accesa, se recupera y cómo lo vamos a usar. Dentro de la información documentada, una cosa es tener, por ejemplo, la información de una resolución ministerial y que se plantea, se difunde en la página web. Pero otra cosa es tener los resultados de logros de aprendizaje, ¿no? Y que son, por ejemplo, que son de interés solamente que van dirigidos a docentes y directores.
Otra cosa es tener la información del cuadernillo del estudiante, o sea que solamente son unos cuantos y contados con los dedos de la mano que él conoce. Entonces, para este control hay que tener en cuenta eso, los tipos de información, la distribución, acceso, recuperación y uso. ¿Qué más? El almacenamiento y preservación. En una institución pública hace años me acuerdo que no vimos un almacén y por eso es que se ve. En el Estado, por ejemplo, hay documentos que se van a archivo, ¿no? Después de 2 años, se llama archivo pasivo. Y sucede de que en el archivo, muchos archivos, por ejemplo, en las empresas privadas, o como Graña y Montero, por ejemplo, que también tiene un archivo, un servicio que ofrece, ¿no?, para la preservación de información, son almacenes de archivos donde también tienen un termómetro, hay control de temperatura, de humedad. ¿Por qué? Porque se maltratan. Con el paso de los años, los archivos físicos se maltratan. El papel se vuelve amarillo, la letra se vuelve, la tinta se tiende a borrar. A veces hay hasta roedores cuando no hay una higiene, una limpieza adecuada. Si pues no hay condiciones controladas, se llenan de ácaros, ¿no? Y todo eso va deteriorando esos archivos. Entonces, por eso es que nos dicen, ¿no?, ¿cómo se almacena y se preserva? La preservación, por ejemplo, de estos archivos, o también valgan verdades, ahora con este tema de la tecnología del trabajo remoto, lo guardamos, ¿no? Lo preservamos en la nube. Información que se irá a los servidores y otras que se irá a la nube. Entonces, todo eso acá cuenta, ¿no? Acá me dice también incluida la preservación de la legibilidad, el control de cambios, por ejemplo. Algo que yo he visto también que podemos, que es una mejora para nosotros, no sé si les ha pasado, se cambia un documento, a mí me ha pasado en otros sitios, ¿no?, en el sector privado, y tienen un manual de 20 hojas. Y ustedes saben que en el Perú, pues, la cultura de la lectura, mejor que ustedes, nadie. Entonces, los peruanos no somos muy adeptos a leer, ¿no? Entonces, para un proyecto hay 20 hojas, el otro tiene el manual de 200 y tantas hojas, y y el plan del cliente que nos pasó, que son de 300 hojas, y ponte a leer todo eso. Y resulta que nos dicen versión 0. Ay, ya la versión 0. Y cuando vamos a hacer el trabajo nos llevó la versión 1 o la 2. O a veces no nos llegó y dicen fecha de revisión, 15 de enero, y el segundo dice 15 de abril. ¿Cuál es el válido? El de abril. Ok, me pongo a ver el de abril. Pero como yo ya me leí el de enero, y son 100 hojas, Dios mío, entonces para entender dónde está el cambio tengo que volver a leer el otro documento de 200 hojas. Y eso es tiempo. Entonces en la norma nos dice que cuando hay cambios estos se deben identificar. ¿Por qué? Primero porque siempre un cambio generalmente se hace en función a la mejora, ¿no? Por una necesidad. Porque tal vez un cliente arriba la alta dirección del Minedu, o tal vez como requisito de otra entidad, nos dicen, ¿saben qué? No me parece este punto, así que cámbienlo. Entonces lo cambiamos. Pero quien hace el cambio, nadie más lo conoce. Entonces el resto, ¿y ahora qué cambió, no? Uno se rasca la cabeza y dice, ay, Dios mío, a ver, entre el 100 ya comparo, capítulo 1, 2, 3, a ver, parece que esto cambió. Entonces, eso es muy importante. Y la norma también nos dice eso, cómo estamos haciendo el control de cambios, cómo estamos conservando estos documentos, ¿no? Si tenemos obsoletos, ¿qué hacemos con los obsoletos? ¿Los guardamos, los deshacemos, los eliminamos de nuestra carpeta y nos quedamos solamente con la última versión? O como la que les habla, también yo tengo ahí documentos que tienen como 10 versiones, entonces lo paro poniendo 0, 1, 2, ya pasó un nivel y nuevamente, pero, o sea, es tratar de controlar, de mantener el cambio. Pero claro, yo no lo identifico porque yo sé, yo lo manejo, pero si fuese un documento a compartir, ahí sí. Entonces, eso es lo que nos dice la norma. ¿Qué más nos dice? Si hay información documentada de origen externo, por ejemplo, las especificaciones técnicas de PISA, ¿no?, que la organización determina que es necesaria, que se debe identificar según sea apropiado y controlar, ¿no? Entonces, nos dice que esta información también se conserva como evidencia. Toda información documentada es una evidencia y también puede incluir controles en el acceso, ¿no? Se puede requerir un permiso, o sea, como consulta, o tal vez para editar, ¿no? Y eso también se relaciona a un tema de la autoridad, ¿no? Si voy a accesar ese documento para consultar,
o también para modificar. Entonces, esto es lo que nos dice la norma respecto a la información documentada. Esta información documentada lo vamos a volver a tocar, ¿sí? En la siguiente clase. Pero ahí voy a hacer, quiero trabajarlo con una pizarrita. ¿Por qué? Porque hay algo que siempre, me ha parecido importante. A ver, perdónenme. No les he pasado discúlpenme la reunión. Ay, perdónenme, voy a ir al Forms. Yo no tengo una deficiencia del tema de la tecnología. A ver, aquí está. Compartir. Voy a pasar esto por favor al chat para que lo llene, porque si no, no vamos a tener evidencia. Para la siguiente clase me comprometo, voy a hacer quiero, no sé, trabajar mucho con la pizarra de acá, pero este punto de información documentada lo vamos a seguir analizando, ¿ya? Porque acá hay todavía una serie de cositas que tenemos que analizar bien a fondo y sobre todo por el trabajo que hacemos. ¿Ya? Hasta aquí, por favor, ¿hay alguna pregunta, alguna sugerencia? ¿Quedó algo, no sé, por interpretar, por precisar, por favor? No, está claro. Ya, entonces nos vemos la siguiente clase. Hay algunas consultas que me han estado haciendo por el tema de procesos de la evaluación. Todavía me falta recibir algunas evaluaciones, me las pasan, porque sí he visto que en el tema de procesos han habido algunas preguntas y probablemente la otra semana les pida que hagamos una reunión. Tal vez empezamos 20 minutos antes o nos quedamos 20 minutos para hacer el análisis a la luz de los resultados. Y también va a haber una evaluación del capítulo 5 y 6, ¿ya? Pero la idea no es de que acá alguien salga bien si respondieron mal, no, porque todas las respuestas son válidas, solamente es por el tema de análisis, ¿ya? Pero la otra semana coordinamos para hacer ese análisis en conjunto de las respuestas, ¿sí? Por favor, no se olviden de llenar la asistencia. Si hay alguna pregunta, igual me escriben, me llaman. No hay ningún problema. Muchas gracias a todos por su asistencia. Y cualquier cosa, pues estoy a la orden. Gracias. Gracias. Gracias, Johnny, Wilder, Merly, Olimpia, Gracias. Héctor, Hasta luego. Ricardo. Está bien, gracias. Nos vemos. Buenas tardes. Muchas gracias, Nereida. Buenas tardes. Gracias también. Cintia, gracias. Gracias, Toñito. Gracias, chicos. Gracias, Nereida. Un beso. Nos vemos. Gracias también. Besos. Cuídense. Gracias, Nereida. Un abrazo. Gracias, amiga.